un golpe de suerte que llevó al paso de la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Y como toda historia, debo empezar por la consabida frase, había una vez. En México, que la exploración petrolera inició en los años 40 y no solamente en las partes de la región marina, sino también en las partes continentales y en particular en Yucatán, empezaron a hacerse prospecciones geofísicas desde esa época. Esto dio la pauta para hacer 8 o 9 perforaciones en lo que es el estado de Yucatán en búsqueda de hidrocarburos. El primer pozo perforado fue en 1952 y lleva el nombre de Chicxulub por la población en donde se sitúa. Y es el emblemático porque fue el primero. Algunos años después, Pemex siguió con la intención de hacer estas perforaciones en el estado y en los 70s, el ingeniero Camargo Sanoguera, que era gerente de Pemex, era un extraordinario geofísico y también maestro e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por si fuera poco, yucateco, junto con un investigador de Houston, Glenn Penfield, descubren a través de la aplicación de una serie de métodos geofísicos que lo que hacen es medir las diferentes densidades de las rocas que hay en el subsuelo. Describen una huella en el subsuelo yucateco y comentan que lo que podría ser es un gran cráter enterrado. Y mientras los yucatecos y Petróleos Mexicanos estaban haciendo este tipo de observaciones, lo que pasaba del otro lado del Atlántico es que una mujer muy brillante, una científica italiana, Isabella Premoli Silva, hacía investigaciones en unas rocas en un poblado llamado Gubbio, y lo que ella descubrió y que llamó mucho la atención fue que encontró una roca que tenía 3 capas muy distintivas. Cuando ella la analizó en el microscopio, se dedicaba al estudio de los pequeños fósiles, vio que en la primera capa, la más antigua, había unas pequeñas conchitas que eran de diferentes especies. En la segunda capa, que era de un espesor de aproximadamente 2 o 3 centímetros, había unas partículas muy finas, pero que no tenían nada, ninguna evidencia de vida. Y en la tercera capa, la más joven, lo que encontró fue que había otras conchitas, pero que nada tenían que ver con las de la primera capa. Esto, con los estudios que ya se tenían avanzados sobre las extinciones en aquella época, pudo ella armar el rompecabezas. ¿A qué me refiero? Decía, bueno, las conchas que se encuentran en la primera capa coexistieron en los mares o coexistieron cuando con los continentes dominaban los dinosaurios, y luego la capa superior, donde estaban estas otras conchitas de diversas especies, aunque menos abundantes, decían, bueno, esto ya está correspondiendo a cuando se dio la extinción o la evolución de los mamíferos. Pero la canija capa, esa que no tenía nada, para ella era un misterio, porque decía, bueno, los fósiles me dicen que hubo una gran extinción entre el Cretácico y el Paleógeno, que son los periodos geológicos que regularmente los geocientíficos hablan en su argot. Pero ¿qué pasa en esa canija capita? Entonces, la causa de la extinción estaba encerrada en esa capita. Entonces, regresémonos a América. ¿Qué es lo que pasa? En Estados Unidos, esta muestra de roca es llevada a un laboratorio y un grupo de investigadores en el área de física, entre ellos el connotado investigador Luis Álvarez, que fue premio Nobel, junto con su grupo, su hijo Walter Álvarez, y 12 de investigadores más, que fue Frank Azaro y Helen Mitchell, analizan la capa y descubren que tiene grandes cantidades de un elemento químico que se llama iridio. El iridio es sumamente abundante en los meteoritos. Bingo, la pauta. Esto se publicó en la revista Science en 1980, en donde
en grandes, como si fueran grandes anuncios, se dijo que la causa de la extinción masiva del Cretácico terciario, en donde se extinguieron los dinosaurios, fue debido a la causa de un meteorito. Pero ya entonces se estaba reforzando la teoría del meteorito y que era la causa de la extinción masiva. Pero lo que seguía es dónde estaba la huella, ¿sí? Empezaron investigaciones en todo el mundo y lo que encontraban, tanto en las rocas en el continente como en los sedimentos marinos, era esta canijita capa de arcillas. O sea, el marcador global de la extinción masiva era la capa de iridio, pero seguían sin encontrar la huella del impacto. ¿Y qué pasó unos años después? En 1989, necios, el agente de petróleos mexicanos sigue investigando, y es Camargo Sanoguera y Glenn Penfield que publican que la huella o el cráter de impacto del meteorito que propició la extinción masiva está en la parte noreste de Yucatán y está albergado entre la tierra y el mar. Y cuando ellos ven estos mapas de cómo está la configuración de la huella del impacto, comentan que hay una serie de puntitos blancos. Esos puntitos blancos son los cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua son los cenotes, estas estructuras mágicas de carbonatos de calcio y de una belleza indescriptible, son las que dibujan el margen externo del cráter de impacto de Yucatán. En 1991 se publica formalmente, y esto da la vuelta al mundo, no solo por la implicación que tenía sobre la evolución de la vida en el planeta o en conocer qué había pasado con este tipo de extinciones masivas, sino también porque da información acerca de los cráteres de impacto en otros planetas y en la Luna. Aquí tenemos la muestra. Este es un cráter de la Luna, el cráter de Schrödinger, que podría ser bien primo del cráter de Chicxulub porque tiene esta misma forma de multianillos. Pero a partir de esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en 1992 los mexicanos se ponen la pila, entre ellos un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, y empieza a hacer más prospecciones en Yucatán, pero esta vez no con un enfoque para saber qué pasaba con los hidrocarburos, sino con un enfoque netamente científico. Para tener muestras dentro del cráter teníamos que perforar. Y para perforar se requiere muchísimo dinero, son costos altísimos. Afortunadamente hubo un empresario en aquella época que es un filántropo y que afortunadamente se interesó en este tipo de investigaciones y apoyó para la perforación de 8 pozos, y tenemos 6.000 metros de muestras que se están investigando y se le están haciendo estudios. Él es Carlos Slim, de Fundación UNAM, Grupo Carso. Posteriormente se vinieron a dar otro tipo de perforaciones que fueron ya con carácter internacional. La más cercana aquí en la ex hacienda de Yaxcopoil, y posteriormente una de las más sonadas recientemente porque fue la primera perforación que se hizo en el mar, fue la que se hizo con un consorcio internacional donde participamos 17 países, como a 30 kilómetros al norte de Progreso. En esta perforación tuve la fortuna de participar, como decían por ahí en los periódicos, fui la única mexicana en la plataforma y en el proyecto, lo cual me llena de mucho orgullo por la calidad de las investigaciones que se están realizando, las publicaciones que ya se están generando en Science y que próximamente van a salir en revistas como Nature y otras más. Pero esta historia la debemos poner en contexto dentro de cómo estaba Yucatán hace 66 millones de años. Yucatán estaba hundida en un mar somero cálido, muy similar al que nosotros podemos disfrutar cuando vamos a las playas del Caribe. Y en los continentes dominaban
estos grandes organismos colosales que eran los dinosaurios, de grandes tallas y gran diversidad, y también en los mares y en los cielos, bueno, surcaban grandes reptiles. Pero ¿cómo fue posible que un meteorito haya causado la extinción de estos grandes colosos que llegaron a pesar más de 5 toneladas? ¿Cómo se imaginan que pudo haber sido esto? ¿Cómo ocurrió? O sea, un chichulubazo repentino, o sea, ¿qué les pasó? Entonces, creo que es momento de echar un vistazo a cuáles fueron los efectos del impacto. El impacto y la formación del cráter implica una gran cantidad de energía que se propagó desde este sitio a todo el mundo. ¿Sí? La liberación de energía, para que tengan una idea, fue muchísimo mayor, millones de veces más que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Lo que implica una catástrofe y una devastación. El evento ocurrió, para que me entiendan, la energía de choque en 1-2 segundos produjo una excavación de 10 kilómetros. En 5 segundos contamos 1, 2, 3, 4, 5. Teníamos una excavación de 30 kilómetros. Y en 15 y 30 segundos lo que teníamos era una nube de polvo y una serie de fragmentos que salieron expulsados hacia afuera del planeta a una velocidad impresionante, y formaron cortinas de humo que cubrieron la Tierra por kilómetros. En esta época, hace 66 millones de años, Yucatán competía con los chinos. ¿Por qué? Los chinos son grandes exportadores. Yucatán en esa época, debido al impacto, exportó pedacitos de la plataforma a todo el mundo. A donde vayan hay un pedacito de Yucatán. ¿Sí? De Yucatán para el mundo, eso fue. Okay. Pero entonces, por eso el cráter es único, y es porque estamos en el Tuch. No, bueno, el cráter es único porque es el mejor preservado en la Tierra. Hay 3, este es de 3 grandes cráteres, hay muchos más, pero este es el mejor preservado porque está cubierto por aproximadamente 1 kilómetro de rocas. Además, el meteorito fue de 12 a 14 kilómetros de diámetro. Lo que ocurrió durante este evento es que se produjo esta cavidad que tiene aproximadamente 200 kilómetros de diámetro. Bien, los efectos fueron terribles. Los fragmentos que regresaron produjeron una onda de calor de más de 500 grados, así como cuando uno abre el horno y le llega realmente el calor, que dicen, hoy es un hornazo, o cuando se mete uno al carro aquí en Yucatán en época de verano, pero magnificado 500 veces. Y luego lo que pasó, que estos fragmentos incandescentes produjeron realmente grandes incendios forestales. Se puede decir que lo que estaba vivo en 200 kilómetros a la redonda se vaporizó. Para los dinosaurios, el fin del mundo comenzó con el fuego. Las partículas de polvo quedaron en la atmósfera, lo cual inhibió la entrada del sol, de la luz solar. Hubo un enfriamiento abrupto y además la fotosíntesis se inhibió. La fotosíntesis es que le dio al traste, le dio en la torre al soporte de vida en la tierra, que son las plantas, y pues con ello a toda la cadena trófica. Y si por si esto no fuera poco, las partículas que estaban cargadas con este componente de azufre produjeron lluvia ácida, acidificaron los océanos y produjeron la mortandad masiva de las especies marinas. Y bueno, una tras otra, por la onda del choque, hubo grandes temblores y megatsunamis. Para que tengan una idea,
En Japón ocurrió un terremoto de gran magnitud en 2011 que produjo tsunamis de altura de ola de 30 metros. Los terremotos del Chicxulub produjeron alturas de olas de 150 metros. Entonces, en este escenario tan devastado, algo le pasa, en un escenario muy devastado, los cantantes a veces tienen que olvidarse de la música y cantar a capela. Ah, ya funcionó. Ok, gracias. Sobrevivieron unas cuantas formas de vida, entre ellos pequeños mamíferos. Los mamíferos sí coexistieron con los dinosaurios por 90 millones de años, pero sobrevivieron al impacto unos cuantos. Los de tallas muy pequeñas, ¿sí? Se extinguen los dinosaurios, pero sobreviven estos pequeños porque son los que viven enterrados en el suelo, los que comen raíces y a lo mejor se protegieron de alguna forma de lo que estaba pasando ambientalmente. ¿Y qué pasa cuando lo vemos a través del tiempo? Millones de años, unos cuantos millones de años después del impacto, lo que ocurre es que los mamíferos llegan a tener grandes dimensiones, casi 10 toneladas. Y muchos millones de años en la evolución tuvieron que pasar para que organismos similares a los humanos deambularan la Tierra y poco menos de 200.000 años surgiera la especie humana. Por lo que para la humanidad, para nosotros, el Chicxulub representa un golpe de suerte, un Chicxulubazo. En números, el Chicxulub es el impacto, la fuerza del impacto es 7 millones de veces más grande que la bomba nuclear más potente del planeta, y la energía, la velocidad a la que fueron disparados todos estos fragmentos de rocas fue de velocidad de escape de 9.8 kilómetros por segundo. Sobrevivieron especies que tenían una talla de menos de 1 kilogramo y se fueron 3 de cada 4 especies, el 75% de las especies. Por lo que con esto, la información que nos dan los estudios del Chicxulub no solamente se pueden referir a las extinciones masivas, la evolución de la vida, los cráteres de impacto. Creo que lo más importante que nos deja esta historia es que la vida se reinventa, se regenera, no importa cuán adversas sean las condiciones. Y yo creo que esto es un ejemplo. A mí me gustaría saber qué hubiera pasado sin este golpecito de suerte para la evolución de los mamíferos. Seguramente sí habría formas utilizando celulares e internet, pero nos veríamos de diferente forma. Muchas gracias.